Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo. Nuevamente le damos la bienvenida al video número 20, en el cual vamos a comentar sobre el aporte social del emprendimiento. De modo que comencemos y vamos a verlo de la siguiente manera. La pregunta que se plantea y que hoy en día es está muy de moda, o más bien se le está haciendo un hincapié importante, es a preguntarse cuál es el aporte a la sociedad de un emprendimiento y cuál es el papel que tiene un emprendimiento en contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas del ciudadano. Bien, aquí he tratado de resumir de una manera muy sintética el tema que estamos trabajando. Y en primer lugar, acá en esta fila, lo que estamos denotando, estamos resaltando, es los 6 elementos que a mi criterio y de los diferentes trabajos que he leído al respecto, los principales 6 elementos con el cual podemos medir si una sociedad está en proceso de desarrollo o está en retroceso. Y básicamente se compone de los ingresos, estamos hablando de ingreso monetario, de si cada vez tiene mejor acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al transporte y comunicación, y a la preservación del entorno y el ambiente. Elementos muy importantes en la actualidad, visto los problemas de incremento de la temperatura mundial. Entonces, estos son los grandes elementos en el cual me dice que o podemos afirmar que una sociedad está en proceso de desarrollo. Pero ese proceso de desarrollo, para poderse realizar, necesita de bienes y servicios, porque necesita la creación de empleos, necesita alimentos, necesita la creación de refugios, viviendas, apartamentos, necesita la escolaridad para la capacitación, necesita movilidad y necesita diversidad en el aspecto amplio de la palabra. Pero todo esto no es posible si no hay una base económica productiva. Entonces, a esto que está acá le llamamos desarrollo y al crecimiento de la base productiva le llamamos crecimiento económico. Entonces, así diferenciamos. Cuando hablamos de crecimiento económico nos estamos refiriendo entonces a la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, tomate, cebolla, carne, computadores, carros. Esa es la base económica productiva. Necesita crecer. Pero no es suficiente con que la base económica productiva crezca, sino que necesitamos que sea distribuida o que la sociedad, el ciudadano, pueda tener acceso a estos elementos que están acá. Y en esta base productiva, el empleo, el ambiente, el valor agregado, la innovación, la estabilidad macroeconómica, entre otros, es fundamental. Y por eso es que hoy en día el aporte social, el aporte del emprendimiento, tanto a la base productiva como al desarrollo, ya se considera como un atributo del producto o del servicio. Ya un atributo importante. Entonces, dado estos elementos, veamos algunas cosas que deberían considerarse en el desarrollo del emprendimiento. Hemos visto que la importancia que tiene la innovación. Y vamos a analizar lo que es el concepto de construir, pensar y destruir creativamente. Construir, la innovación continua es un proceso de construcción, de pensar y de destruir creativamente. Vamos a tratar de explicar qué significa esto. Nos estamos refiriendo a un emprendimiento.
Desde el comienzo nosotros observamos que las oportunidades están en los problemas de la sociedad, empresas, comunidades, personas, y que esos problemas me generaban oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para crear un bien o servicio, para resolver estos problemas. Y eso meritaba de diseñar entonces un emprendimiento. Ahora podemos ver lo siguiente, que digamos, cuando comenzamos creando un prototipo, un producto mínimo viable, con unos atributos que suponen, de acuerdo a nuestro análisis, que van a resolver el problema del cliente. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente lo va a resolver? Saliendo a la calle. Es decir, conquistando clientes. Y este proceso del producto que hemos desarrollado, hemos diseñado y está en proceso, que se está produciendo, en el contacto con el cliente, vamos a ir cerrando el abismo entre el cliente y la idea de donde partimos para crear el producto con estos atributos. La forma es, por supuesto, teniendo el contacto con los clientes. Ahora, ¿qué es lo importante en el emprendimiento? Que yo pueda diseñar un sistema de información que me permita recoger todos estos datos de la relación del cliente con el producto que diseñamos para analizarlo y ver si tengo razón o no. Y a partir de allí rediseñar, es decir, aprender y rediseñar el nuevo producto. Entonces, fíjense, en términos generales, este ciclo nos indica que dado el problema, creamos, medimos, aprendemos, rediseñamos, creamos, medimos, aprendemos, y ese sería el proceso continuo de construir, que sería crear, pensar, que es analizar, es medir, y rediseñar, aprender y continuar el ciclo. Entonces, fíjense, el ciclo construir, pensar, que es hasta llegar a tener el nuevo producto, es el ciclo construir, pensar. Y destrucción creativa se refiere a que una vez que tenemos el producto, analizamos los resultados, probablemente desechamos el producto y hacemos un producto nuevo. Por eso se dice destrucción creativa. O sea, vamos a destruir algo que hemos creado, pero lo vamos a destruir porque vamos a hacer algo mejor. Un emprendimiento que no tiene un proceso de innovación continua está condenado a morir. Pues otros emprendedores ya habrán aprendido lo que hacemos y probablemente comenzarán este ciclo que les permite que seamos desplazados del mercado. Entonces, ese elemento de innovación es fundamental tenerlo en cuenta para el emprendimiento. Cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver un poquito. Fíjense, ningún país puede producir exactamente todo lo que necesita, sino que tiene que importar algunas cosas. Por ejemplo, no puede producir todas las medicinas que existen en el mundo. Probablemente tendrá que importar algunas. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el problema fundamental acá? Que para importar necesita divisas, que puede ser euros, yuanes, libras, dólares, entre otras. Son unas 5 monedas que son consideradas divisas internacionales. ¿Okay? Ahora, ¿de qué manera podemos obtener divisas? La única forma es exportando, no hay otro. Exportando un bien y que nos paguen en esa divisa. ¿Qué ocurre? Cuando prevalece por mucho tiempo que las exportaciones son muy inferiores a las importaciones que necesita un país para vivir, comienza a sentirse las crisis macroeconómicas y que normalmente se expresan
en forma de inflación cada vez más alta hasta llegar a hiperinflaciones. Entonces, lo ideal es que estos emprendimientos contribuyan a la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, probablemente contribuyendo a disminuir las importaciones por el uso, por ejemplo, de bienes locales, de insumos locales. Eso por un lado. Y por el otro lado, aumentando las exportaciones. ¿Para qué? Para que esto tienda a prevalecer más veces de signo positivo que de signo negativo. Y eso es lo que le llamamos la cuenta comercial, la cuenta de intercambio comercial. Y en términos más generales, esto es lo que le llamamos la balanza de pagos. Entonces, es importante ver cómo el emprendimiento puede contribuir a estos dos elementos. Uno, exportar, y dos, disminuir las importaciones. Por el otro lado tenemos el empleo. Un emprendimiento debería poder generar empleos de calidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Tiene dos caras por el cual nosotros podemos analizar la importancia. Por un lado, si hay empleo, hay ingresos. Y si hay ingresos, pues probablemente la población tiene mayor acceso o capacidad para una mejor alimentación, una mejor vivienda, entre otras cosas, todo lo que vimos en la primera lámina. Pero también, vean esto, esos empleos son los que generan la demanda para poder incrementar el volumen de ventas de los emprendimientos. O sea, imagínense si no hay empleos, ¿quién compra bienes y servicios? Al menos que haya alguien que le regala el dinero a todos los ciudadanos, y los ciudadanos compran con ese dinero, pero eso no es sostenible en el tiempo, porque ese dinero hay que producirlo. Si no se produce, el efecto inmediato es hiperinflacionario. Entonces también el emprendimiento tiene un efecto importante en la creación de empleo, no solo del emprendimiento en sí, sino también de todas las actividades que van a depender del bien o servicio que provee o que produce ese emprendimiento. O sea, no es solo el empleo del emprendimiento en sí, sino los empleos indirectos que esto genera. ¿Okay? El tercero, o otro elemento importante de considerar, es el medio ambiente. O sea, cómo el emprendimiento contribuye a la salud humana por la vía del ambiente, del bienestar de la fauna, de la flora, de planificar la disponibilidad futura de recursos naturales, de evaluar las alteraciones al medio ambiente para disminuirlos al mínimo. Ese es un elemento a considerar en un emprendimiento. Y por último, hay algo que debemos considerar, que son los marcos legales. Los marcos legales son importantísimos para un emprendimiento. Y los emprendedores van a tener que conocer mucho de estos marcos legales. Conocer, ¿por qué? Porque eso nos permite entender los límites que la legislación vigente de cada país le impone al emprendimiento. Entonces tenemos la Constitución, las leyes nacionales y las normas. La Constitución, las leyes nacionales y las normas en general. Y en particular llama la atención que un emprendimiento debe conocer muy bien dos leyes en específico. La Ley Orgánica del Trabajo, ya sea que tenga trabajadores directos o no, porque a veces trabajadores indirectos también pueden ocasionar cargas importantes al emprendimiento. Y el otro, la Ley Orgánica Tributaria de cada país. ¿Por qué? Porque allí está toda la regulación de las obligaciones monetarias del emprendimiento con
el Estado con la estructura fiscal. Y un elemento que debemos considerar es el valor agregado. O sea, ¿cuál es la idea acá? La idea es que, digamos, un país puede incrementar su base productiva, que es lo que va a permitir un desarrollo de la sociedad mediante la creación de valor agregado. Es decir, que yo agarro los insumos, los transformo y los convierto en propuestas de valor de mayor valorización económica. Ese es el objetivo fundamental. Por ejemplo, si yo tengo aquí la producción, que es 100, los costos de material para esa producción es 30, costo de servicio es 10, entonces, si yo agarro la producción, le resto el consumo intermedio, que es esto que está acá, me queda 60, y ese es el valor bruto. Repito, un país será cada vez más exitoso mientras sus productores puedan agregarle cada vez mayor valor agregado, valga la redundancia, a los productos que entran en el mercado. Aquí vamos a ver unos conceptos para entrar a ver cómo calcular eso en una hoja de Excel. Entonces, en general, podemos decir lo siguiente. El valor de la producción va a ser igual. O sea, este es el valor de la producción. Ahora, con este valor de la producción, yo tengo que pagar los insumos, que le llamamos consumo intermedio. Tengo que pagar a los empleados y obreros, que le llamamos REO, remuneración a empleados y obreros. Tengo que pagar impuestos al fisco, que le llamamos impuestos netos. Y si yo resto esto menos todo esto, me queda una ganancia. Esta ganancia le llamamos EE y se define como excedente de explotación. También la venta la puedo definir de esta manera. Pero lo importante es que ahora el valor agregado es igual a las ventas menos el consumo intermedio menos la depreciación. O es lo mismo a la remuneración de empleado y obrero más los impuestos netos más el excedente de explotación. Que es lo mismo que si yo paso esto para acá y es la producción menos el consumo intermedio. Bien, vamos a pasar a ver esto que está acá en una hoja de Excel para entender cómo lo podemos calcular y ustedes tengan entonces la forma de decir si su emprendimiento está creando valor agregado macroeconómico, o sea, a la sociedad o no. En efecto, veamos cómo podemos en un emprendimiento estimar el valor agregado de la producción. Y para esto consideremos este ejemplo. Este ejemplo donde tenemos datos desde el segundo año, no tenemos datos del primer año, desde el segundo año hasta el sexto año. Bien, entonces tenemos materia prima, que son materiales y repuestos. Y aquí tenemos los conceptos. Repuestos de mantenimiento, artículos de oficina, seguridad industrial, todos estos conceptos que colocamos en materia prima. Servicios para la producción, energía eléctrica, combustible, servicios administrativos, mercantiles, comunales, varios. Generalmente en varios se mete todo aquello que no se puede clasificar acá. Y ahora tenemos el total de insumos, que no es otra cosa que sumar desde D9 hasta D18. Por supuesto, desde D9 hasta D18, que es acá. Y eso me da el total de insumos. Luego vamos a ver el valor agregado. Para ver eso, vamos a ver acá esta formulita que está acá. El valor agregado en un emprendimiento se define como la remuneración a empleados y obreros, es decir, todo lo que es la carga salarial, los impuestos que se le paga al gobierno, los alquileres donde se realiza la actividad,
los intereses por el capital financiero y la utilidad neta del proyecto. Esto que está acá, todo esto que va desde alquileres hasta utilidad neta, le llamamos excedente de explotación. Eso es como la ganancia que queda de la actividad. Esa ganancia que queda de la actividad se pagan alquileres, intereses y utilidad. Y esta es, repito, la remuneración empleado de obrero y los impuestos. Entonces tengo alquileres, esto sería los conceptos del valor agregado. Remuneración empleado de obrero, impuestos, alquileres, intereses y utilidad neta. Por supuesto estamos hablando del emprendimiento. ¿Okay? Y para aclarar, esto es lo que se le llama, todo esto se le llama excedente de explotación. Entonces vamos acá. Fíjate, recuerda, esto es el valor agregado. ¿Cuáles son los componentes? Alquiler, en este caso el alquiler de un terreno. ¿Ok? Pero ya vimos que uno de los conceptos del valor agregado son los alquileres. El otro es las remuneraciones, que es el trabajo. El otro es el capital financiero, que son los intereses. El otro es la utilidad neta, que ya sabemos cómo se calcula. Recuerdan el último video donde estimamos la utilidad neta. Y después todo lo que es los impuestos al Estado. Todo lo que hay que pagarle al Estado. ¿Okay? Es esto que está acá. Y varios por algunos conceptos que nos quedan acá. Bueno, entonces, el valor agregado, ¿qué es? Es la suma desde D22 a D37. Entonces, si yo voy de D22, que es esto, sumo hasta aquí y me da el valor agregado. ¿Okay? El valor de la producción es A más B. A más B. La depreciación es este valor y de aquí tenemos los ingresos por venta, que es C más D. Pero el indicador que nos interesa es este que está acá, que es dividir, fíjense, dividir B entre C. C, ¿qué es? O sea, B es el valor agregado y C es la producción, que es el consumo intermedio más el excedente, más los impuestos más el excedente de explotación. O sea, B es el valor agregado. La producción es el consumo intermedio más el valor agregado. Si yo divido el valor agregado entre la producción, me dice que este proyecto está agregando un 86,42% de valor agregado. Esto es importantísimo. ¿Okay? De hecho, muchos países tienen estímulo por diferentes vías para incentivar aquellos emprendimientos con mayor valor agregado. Es muy probable que si ustedes van a pedir financiamiento a una institución, ya sea bancaria, pública o privada, o otro tipo de institución que apoya a los emprendedores, apoya al emprendimiento, es muy probable que le pidan en la valorización de su emprendimiento cuál es el aporte al valor agregado. Y esta sería la manera de encontrar ese indicador. Aquí lo tenemos para el segundo año, tercer año, etcétera, todos los años, cuarto, quinto y sexto año. Bueno, este es entonces un concepto también muy importante y que está dentro del aporte social del emprendimiento a los individuos, a la comunidad, etcétera. Esto es bien importante. Bueno, con esto hemos finalizado y esperamos que estén atentos al próximo video. Bueno, muchísimas gracias.